Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. La Biblia dice precisamente, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué pasa donde habitan los hermanos juntos en armonía? El Señor envía bendición y vida eterna. Qué bueno este tiempo de adoración. Nos hemos deleitado, nos hemos gozado en la presencia de nuestro Dios para adorarle y para bendecir su nombre. Ahora dispongamos, por supuesto, nuestros corazones para estar allí en la palabra del Señor. Hemos dedicado este tiempo ahora a tener un ciclo de enseñanzas sobre el libro a los Hebreos. Es un libro extraordinariamente lindo. Es un libro que, como pocos, tiene una cristología exquisita, deliciosa. Uno se puede gozar en el libro a los Hebreos. El libro a los Hebreos tiene por propósito resaltar, exaltar la persona de Jesús. Distinguirlo, diferenciarlo de cosas o personas o seres que le compitan en gloria y en honra. De eso se trata el libro a los Hebreos. Comparar a Jesús con todo aquello que le pueda estar haciendo sombra, con aquellas personas o seres o eventos que entre los seres humanos y aún en su iglesia pueda estarle robando la honra y la gloria que solo Jesús merece. Por eso, como vimos el domingo pasado, ¿verdad? Ese texto introductorio del libro a los Hebreos, que dice que Dios habló en otro tiempo, de muchas maneras, muchas veces, por profetas, por hombres de Dios, Abraham, Moisés, Enoc, Adán, les habló a ellos. Y habló también por los profetas con la célebre frase, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y el autor de Hebreos dice, Dios habló de muchas maneras, muchas veces en otro tiempo. Y habló cosas importantes. Sin embargo, había muchas cosas de la persona y el carácter de Dios que no fueron develados en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, había algo que dar a conocer de Dios. Y por eso el autor de Hebreos nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De tal manera que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, era la palabra final de dar a conocer a Dios. Si algo faltaba por conocer a Dios, en Jesús tenemos develado el carácter y la naturaleza de Dios. Por eso Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De tal manera que en esa frase introductoria tenemos que el autor de Hebreos quiere dejar en claro que la persona de Jesús es precisamente quien mejor nos puede hablar del Padre, porque Él es el Hijo y nadie podía hablar mejor del Padre que el Hijo. En esta mañana, el autor de Hebreos pasa ahora en aquellos tiempos había
cosas que le competían al Mesías. Por eso Juan, el escritor, el apóstol Juan, cuando escribe en su primer capítulo de su libro y habla de que el verbo, en el principio existía el verbo, y el verbo o la palabra, es una mejor traducción, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él comienza, y es la tesis, el argumento de todo su libro: Jesús es Dios. De eso nos habla Juan el Evangelista. Sin embargo, cuando él en ese capítulo 1 nos va a hablar de que Jesús es Dios, él extrañamente introduce a un personaje en ese capítulo 1. Y el personaje que introduce, y a veces uno lee el texto y dice, bueno, ¿cómo encaja aquí esta parte? Él introduce a Juan el Bautista. Y él dice, había un hombre enviado de Dios llamado Juan. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Juan en este relato que Juan el escritor está haciendo? ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista en este relato donde Juan el escritor, el apóstol, está hablando de Jesús como Dios? Y la respuesta es la misma que nos da el autor de Hebreos. Juan el Bautista era el más grande profeta en ese tiempo de parte de Dios. En tiempos de Juan el Bautista, que era primo de Jesús, no había un hombre más grande que Juan el Bautista. De hecho, tanto es así que los líderes religiosos consideraron que Juan el Bautista podía ser el Mesías. Y le preguntaron directamente, ¿eres tú acaso el Cristo? Y él, con una claridad meridiana, dice, no soy el Cristo. Por el contrario, se deslinda de que él, la gente pudiera pensar en él, que él era el Mesías, el Cristo de Dios. Y por eso él dice claramente, viene detrás de mí el Mesías, del cual yo no soy digno de desatar el cordón de sus sandalias. No soy digno. Y por eso él repite, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Porque había la posibilidad de que Juan el Bautista fuese confundido con el Mesías. Y Juan el escritor y el mismo Juan el Bautista quieren hacer claro de que ningún ser humano, por muy grande que sea, le podía robar la gloria al Mesías. En este texto que nos toca en esta mañana es Hebreos 1 del 5 al 14. Es un texto donde el escritor de Hebreos quiere diferenciar a Jesús de unos seres muy especiales que la sociedad judía, el pueblo judío, los tenía en alta estima. Los tenía como algo, pero y eran los ángeles. Los ángeles eran esos seres que venían del mundo sobrenatural. No provenían del mundo natural, venían del mundo sobrenatural y que invadían la esfera humana. Y aquí en este texto, el autor de los Hebreos nos dice, y voy a leer el texto en su conjunto. Hebreos 1 del 5 al 14. Dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, mas a las
más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Tenemos en este texto el autor de Hebreos, cuando configura su escrito, él lo que hace entonces es poner la comparación entre el Hijo de Dios y los ángeles, porque ellos eran tenidos en alta estima. Pero ¿quiénes eran los ángeles? Según la Biblia dice, los ángeles fueron seres creados por Dios directamente. Fueron seres creados por Dios. Al parecer no tenían sexo, porque recuerden el texto que dice: y allá no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Fueron creados para servir a Dios como servidores. De hecho, Él los llama allí ministros, y ministros significa servidores de Dios. De tal manera que los ángeles tenían una tarea. La palabra ángel significa mensajero, pero realmente es más que un mensajero. Recuerda, también un ángel es guardián, un ángel es guerrero, un ángel es consolador, conforta, cuida. Tiene una multiplicidad de funciones. Dios necesitaba desplegar todo esto sobre su creación: cuidarla, guardarla, protegerla, defenderla, y todas esas funciones. Dios creó a los ángeles como emisarios especiales directos de Dios. Los ángeles nada hacen por sí mismos, sino por instrucción directa de Dios. Cuando Dios necesitaba hacer alguna tarea en medio de su creación, comisionaba a los ángeles. Y en ese cuerpo angelical que Dios creó con el propósito de servirle a Él y a su creación, Él puso una organización. Y teníamos los ángeles en ese primer eslabón, pero también habían querubines, serafines, y también habían el arcángel. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos en la creación, cuando el hombre, en la caída del hombre, cuando el hombre cayó, se rebeló contra Dios, arruinó su vida moral y fue expulsado del huerto, ¿qué puso Dios para cuidar el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida? Puso precisamente a un querubín, a unos querubines, que eran una clasificación angelical. Y recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando Daniel fue colocado en el foso de los leones. ¿Quién cerró la boca de los leones para que no se comieran a Daniel? Ángeles fueron colocados allí. ¿Recuerdan ustedes cuando Isaías, que vio la presencia de Dios en Isaías capítulo 6, y entonces decía la escritura que si alguien veía a Dios, ciertamente moriría? Y él dice, cuando él ve a Dios en el capítulo 6, y entonces dice él: ay de mí, dice Isaías, porque han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Pobre de mí, ya no hay. Pobre de mí, que soy hombre inmundo de labios. Y dice el texto que un ángel fue a un serafín, fue allá donde estaba Isaías, y con un carbón sanó la inmundicia de los labios de Isaías. Y así vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento precisamente la acción a favor de la creación y de los seres humanos de los ángeles.
En especial con Jesús. En especial con Jesús. Vemos a los ángeles a lo largo de todo el ministerio de Jesús, incluyendo antes de que naciera. ¿Recuerdan ustedes quién se le apareció a María para darle el anuncio de su alumbramiento, de su gestación? Un ángel se le apareció a María y le dijo: bienaventurada eres. Y entonces le dijo: porque hay el santo ser que nacerá, será llamado Hijo del Altísimo. Y aquel ángel fue el emisario de Dios, el mensajero de Dios en dar aquella tremenda noticia a María. Fue un ángel. Y también el día del alumbramiento, el día que nació. ¿Recuerdan ustedes que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño? ¿Y qué se le apareció? Un ángel. Y le dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice que se aparecieron entonces una multitud de las huestes celestiales, seguramente una multitud de ángeles alrededor de aquel ángel que había dado la noticia. Primero la noticia a María, que se la dio el ángel Gabriel. Es el único nombre que tenemos de ángel, no de arcángel, de ángel. El ángel Gabriel, que fue el encargado de darle la noticia a María. Y ahora tenemos muchos ángeles anunciando su alumbramiento. Pero más adelante, recordemos la tentación de Jesús en los primeros días de su ministerio. Satanás lo llevó al desierto. 40 días ayunando el Señor. Y entonces Satanás le dijo, después de haberle dado varias tentaciones, él le dice, lo subió al pináculo, a lo más alto, y le dijo: lánzate de aquí, porque como está escrito, mandará a quienes, a sus ángeles, y te recogerán para que tu pie no tropiece en piedra y te malogres y te maltrates. A los ángeles. Y la respuesta del Señor fue contundente: no tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después que el diablo agotó todos sus recursos diabólicos, se fue, dejó a Jesús. Y dice el texto bíblico que los ángeles vinieron y le sirvieron al Señor. Tenemos entonces una presencia y un ministerio de los ángeles en el ministerio del Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor estuvo también en la resurrección de Jesús? Cuando María Magdalena y la otra María y Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro. Y entonces entraron. ¿Y qué vieron allí? A dos ángeles, uno en la cabecera y otro en los pies. ¿Y qué le dijeron a María Magdalena? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive por los siglos de los siglos? Los ángeles siempre estuvieron allí en el ministerio del Señor Jesús. Más adelante, cuando Él resucitó, pero luego, cuando estaban los discípulos confundidos, Él se les aparece y está con ellos durante 40 días y 40 noches, dice el libro de los Hechos. Y que llegó el día en que el Señor tenía que ascender a los cielos, y el Señor, en medio de 120 de sus discípulos, entonces Él se elevó hacia las nubes. Y ellos estaban mirando, tal vez en sus corazones: se va el Señor, se va, queriéndolo retenerlo. Nos pasa lo que nos pasó a todos cuando nos despedimos de alguien. Cuando en el aeropuerto despedimos a un hijo, a una mamá, a una hermana, ¿verdad? Que queremos retenerlo, quédate conmigo, pero se va. ¿Y quiénes estaban allí para confortar esos corazones llenos de preguntas, de incertidumbre? Los ángeles. Y le dijeron: ¿por qué miráis para arriba? Este mismo Jesús que ha ascendido a los cielos vendrá otra vez. Llenen sus corazones de esperanza. Los ángeles estuvieron alrededor del ministerio del Señor. Todo el tiempo
estuvieron con él. Todo el tiempo estuvieron con el Señor Jesús. Y por supuesto, ascendió y los ángeles dijeron: Él vendrá y lo esperamos. Yo lo espero. Cuando Él venga a consumar su reino, ¿saben quiénes les acompañarán? Los ángeles de Dios, que con trompeta de Dios estarán allí para, dice Mateo 24, para convocar los ángeles al son de trompeta a todos los escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Y serán convocados, y la convocatoria será una trompeta que los ángeles entonarán. Y estaremos allí con el Señor para siempre. De tal manera que si a un ser especial había, eran los ángeles. El del arcángel Miguel. Era un arcángel entre esas seres angelicales, los que más rangos tenían, el arcángel. Y se habla solo del arcángel Miguel, con nombre. Y de él dice que disputaba con el diablo el cuerpo de Moisés. Pero dice, en ningún momento profirió un juicio contra Satanás, diciéndole, yo te reprendo. No, concedió a Dios la autoridad suprema de juzgar y le dijo, el Señor te reprenda. Los ángeles fueron seres muy especiales, guerreros. ¿Recuerdan ustedes a Eliseo y al siervo? Cuando ella vio aquel ejército contrario, el siervo se atemorizó y dijo, son demasiados para nosotros. Y Eliseo le dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y dónde están que no los veo? Y Eliseo dice, Señor, abre los ojos de este ser. Y Dios le abrió los ojos a aquel y vio aquel multitud de ángeles. Dice el Apocalipsis que habrá miles de millones de ángeles creados por Dios para servicio de Dios y a favor nuestro. De tal manera que los ángeles eran demasiado especiales. Y aún con este ser tan especial, sobrenatural, el autor del libro a los Hebreos entonces lanza una serie de preguntas. Y la pregunta que él hace la conseguimos en el versículo 5. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿A cuál de los ángeles? La respuesta es obvia, a ninguno. ¿A cuál de los ángeles? Y esa pregunta la conseguimos repetida varias veces. Dice por allí, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? A ninguno. La respuesta es a ninguno. Y esa pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios algo que fuera similar a lo del Mesías? La respuesta es a ninguno. Cuando comparan, en aquel momento el autor de Hebreos debía comparar a los ángeles, quienes eran tomados en mucha estima. ¿Recuerdan ustedes al caso de Lot? Cuando Lot y la ciudad de Sodoma estaba prostituida, la homosexualidad estaba pero desbandada, estaba desatada, y 3 ángeles llegaron a casa de Lot. ¿Y qué hizo Lot? ¿Recuerdan ustedes qué hizo Lot? Se postró ante los pies de los ángeles. Eran tenidos como seres extremadamente elevados, especiales. Dice la Escritura, en el autor de Hebreo, fueron hechos superiores a los hombres. Eran seres muy especiales. Sin embargo, no eran superiores a Jesús. La grandeza de Jesús, la dignidad de Jesús, la supremacía de Jesús estaba por encima de los ángeles. Y el autor de Hebreo comienza a decir entonces las razones por las cuales Jesús, su grandeza y su dignidad estaba por encima de la de los ángeles. Y lo primero que él nos dice
es allí. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo seré a él padre y él será a mi hijo? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios eso? A ninguno. Porque esa relación de mi hijo eres tú y yo te soy por padre era una relación particular entre el Padre y Jesús, entre el Padre y el Hijo particularizadamente. Y es precisamente lo que está allí. Lo que primero quiere resaltar el autor de Hebreos es precisamente que Jesús es el Hijo del Padre, el único, el unigénito. Jesús es el Hijo del Padre. Y esto quiere resaltarlo algo muy, muy lindo, porque Dios nos habla en figuras que nosotros conocemos. Anoche pude hablar con mi hijo, y cuando hablo con él, que no está acá en Venezuela, lo veo y beso literalmente, hermanos, y no me avergüenza decirlo, beso la pantalla de mi celular. La relación de un padre con su hijo, con sus hijos, es algo extremadamente grande. Y estoy seguro que cada uno de ustedes estará pensando en sus hijos. ¿Cómo quieren a sus hijos? ¿Cómo queremos a nuestros hijos? Dios quiso darnos a conocer la relación que Él tiene con Jesús, con la figura de un padre y el hijo. Y esa figura es una figura hermosísima que conseguimos nosotros a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Por eso la relación entre un padre y un hijo en el tiempo actual es una figura para que podamos entender en nuestras limitaciones, con todo lo grande que Dios nos hizo, inteligentes, racionales, morales, todavía tenemos una finitud. Pero podemos entenderle a Dios por la relación que tenemos con nuestros hijos. Y podemos entender con el amor que sentimos hacia nuestros hijos, el amor que Dios siente por su hijo. Yo le seré a él padre. Y del padre dice, ese padre que dice, quedémonos donde está la figura allí del papá y el hijo allí, que dice: yo seré el padre y él me será mi hijo. Cuando examinamos el Nuevo Testamento, los evangelios, conseguimos esa relación a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos en el bautismo el inicio del ministerio de Jesús, cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús y lo bautizó, ¿qué se escuchó? Una voz desde los cielos que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi hijo amado, el hijo de mi corazón, el elegido para llevar a cabo la redención del ser humano. Más adelante Jesús procede a la transfiguración y se transfigura y resplandece su rostro, y estaban con él Moisés y Elías, y la gloria que brotaba de la persona de Jesús irradiaba a Elías y a Moisés. Y Pedro, asombrado, le dice: Señor, vamos a hacer unas enramadas aquí para que este momento no termine nunca. Este momento es demasiado especial, la transfiguración del Señor. Él quería mostrarnos que la gloria de la cual Él hablaba era cierta, y que la esperanza nuestra está basada en una gloria cierta, que es la gloria de Jesús. Y nuevamente, en esta ocasión, se escuchó una voz desde los cielos que dijo: este es mi hijo amado, el que yo he elegido para la gran tarea de redención del ser humano. En los momentos más especiales había esa compenetración del Hijo con el Padre. Cuando estuvo Jesús en Getsemaní, cuando los momentos más críticos en la vida de Jesús como ser humano, ¿a quién acudía? Al Padre. Entonces Él estaba allí, dice la Escritura, que brotaban de su piel gotas como de sangre, en angustia plena. Él le dijo a sus discípulos: mi alma está triste
hasta la muerte. Había angustia en Jesús. Y él le dijo a su padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando él tuvo los problemas más severos, ¿a quién acudió? Al Padre. En intimidad, en comunión, pero también en sujeción. Porque como dice los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y por eso Jesús le dijo al Padre: he glorificado tu nombre, he cumplido con los 10 mandamientos. Te he honrado, Padre, porque no se hizo mi voluntad, sino la tuya. Y fui a la cruz en obediencia al Padre. Se mostró una relación preciosa entre el Hijo y el Padre. Cuando estuvo en la cruz, él entonces le dijo: Padre, consumado es. La tarea que me diste que hiciese, la he cumplido. Vemos esa relación del Padre y el Hijo. El Hijo dando opiniones, el Padre dando opiniones sobre el Hijo. Este es mi Hijo amado. Y el Hijo sometiéndose a la voluntad del Padre, honrándole y glorificándole. Amados hermanos, por esta razón de ser el Hijo de Dios y por tanto Dios mismo, acá en este texto vemos como el autor de Hebreos quiere resaltar virtudes, atributos en Jesús, pero que solamente son de Dios. Por lo tanto, este texto nos habla de Jesús como Dios. ¿A quién se debía adorar? Solamente a Dios. Y fíjense cómo acá el autor de Hebreos da testimonio de lo que Dios dice acerca del Hijo. Él le dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, que Dios somete la voluntad de los ángeles, seres creados muy especiales, guardianes, protectores, guerreros, pero los somete a la persona, dignidad y grandeza de Jesús como el Hijo de Dios. Adórenle todos los ángeles. Y también, amados hermanos, a continuación nosotros vemos cómo el Hijo también es rey. El autor de Hebreos, que no sabemos quién es, pero sí sabemos que era una persona extremadamente nutrida, apertrechada, conocedora del Antiguo Testamento. Era un experto en Antiguo Testamento, un especialista en Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Acá en este escrito, en estos 10 versículos, 7 versículos pertenecen a citas del Antiguo Testamento. De esas 7 citas del Antiguo Testamento, 5 vienen de los Salmos. Él está reinterpretando al Antiguo Testamento, se para frente al Antiguo Testamento y lo reinterpreta, porque esos versículos los judíos, los fariseos, los sacerdotes, los líderes religiosos de Israel interpretaban que esos versículos, esos textos eran para cumplirse en el Mesías, y el autor de Hebreos está diciendo: se están cumpliendo en Jesús. Entre ellos, precisamente, los que hemos leído. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Eso está en el Salmo 2, versículo 7. Y el Padre dijo: y él me será a mi hijo. Segunda de Samuel 7:14. Y adórenle todos los ángeles de Dios. Estamos en el Salmo 97:7. De tal manera que este escrito que estamos viendo hoy está saturado del Antiguo Testamento, del cumplimiento del Antiguo Testamento en el Señor Jesús. Y a partir precisamente de allí del versículo número 8,
Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo y del siglo, tu cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. ¿De qué está hablando allí? Habla de cetro. ¿Quién tiene los cetros? Los reyes. Y además dice, tu cetro de equidad. Y también habla de trono. Me habla de trono, me habla de un cetro. Y después dice, has amado la justicia, la equidad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Me habla de trono, me habla de cetro, me habla de una unción, de ser ungido. ¿De quién me hablaba? De un rey. Seguramente el autor de Hebreos tenía la imagen de la dinastía davídica. Cuando se ungía a un rey, se sentaba en el trono, se le daba el cetro y por supuesto se le ungía con aceite. Había la unción. Hasta el sol de hoy, muchas veces, por lo menos en el Reino Unido, se practican estos, en la coronación real, conservando estas cosas antiguo testamentarias. Es decir, hay un trono donde está el rey o la reina sentado, se le da el cetro, se le corona y se le inviste como rey. Y él dice aquí, el autor de Hebreos quiere resaltar que Jesús el Mesías, primero, era superior a los ángeles, ¿verdad? Porque también que era hijo de Dios, pero también es rey de reyes y señor de señores. Cuando Jesús inició su ministerio, ¿a qué fue lo que dijo a las personas? Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios ha invadido la esfera humana en la persona, obra y enseñanza de Jesús. Jesús era el rey que vino a estar allí. Por eso cuando los fariseos le dicen, tú echas fuera demonios en el poder, en el nombre de Belcebú. Y él les dijo, si yo echara demonios en el nombre de Belcebú, eso es una contradicción, porque el diablo no puede echar fuera el diablo. Eso, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y les digo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, el reino de Dios está en medio de ustedes y he aquí el rey de ese reino. El reino, para que haya un reino, hace falta un rey con autoridad. Y Jesús mostró esa autoridad. Jesús es rey y mostró esa autoridad. ¿La mostró sobre quién? La mostró sobre la voluntad humana. Le dijo a los apóstoles, ven, sígueme. Y dejando todo, le seguían. No chistaron, no conjeturaron, no preguntaron, le siguieron. Es decir, Dios, Jesús hizo su voluntad sobre la voluntad humana. Pero no solamente sobre la voluntad humana, sino también sobre la voluntad demoníaca. Echó fuera demonios, sal fuera. Y la autoridad del rey se ejerció soberanamente sobre precisamente el mundo de los demonios. Pero también la autoridad de Jesús fue sobre la naturaleza. ¿Recuerdan ustedes en aquella barca, los discípulos todos atemorizados? La barca se iba a hundir, la tormenta desbordada, descontrolada. Y Señor, mira que perecemos. Y Jesús se levantó y dijo, calla, enmudece. Y la creación se sujetó a la voluntad del rey. Y fue sereno aquello. Pero también la autoridad del rey se ejerció sobre las enfermedades. Cuando aquel hombre con lepra se le acercó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, si quiero. Se limpió. Y en aquel instante la lepra desapareció. Eso es poder y autoridad sobre las enfermedades, sobre la voluntad humana, sobre el mundo demoníaco, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades. Jesús mostró la autoridad del rey que era. Y el rey, si hay un rey, ¿verdad? Debe haber unos súbditos, ¿cierto? Donde el rey gobierna,
sobre los cuales el rey gobierna. Y Jesús trajo el reino de Dios. Y todo aquel que cree en Jesús se convierte, nos convertimos en un súbdito del rey. Y somos entonces portadores de la conducta del reino de Dios. Porque un reino precisamente tiene algo que mostrar, un carácter, una naturaleza, unos principios y valores. Años atrás, el rey Felipe no el papá, Juan Carlos de Borbón, fue al África. Era él el rey de España, en ese momento era el rey de España. Y fue a África a matar elefantes. En cacería deportiva, matar elefantes por solo gusto. Y fue criticado en todo el mundo, porque él como rey no representaba el carácter del reino español que protegía a los animales. Nosotros los creyentes en Cristo encarnamos en nuestras actitudes, en nuestra conducta, los valores y principios del reino de Dios. Amor, gracia, perdón, misericordia, verdad, justicia. Esos son los valores. Cuando examinamos el sermón de la montaña, Mateo capítulo 5, 6 y 7, son precisamente los valores del reino de Dios que se encarnan en nosotros, y nosotros vamos andantes por la calle, en el carrito, donde nos montamos, en el autobús, en el supermercado, en todas partes. Somos portadores de los valores del reino de Dios. Y decimos: yo represento a un rey que tiene autoridad. Y lo primero que tiene autoridad Jesús es sobre mi corazón. Cuando digo Jesús es rey, es un compromiso grande, porque le estoy diciendo: tú eres el rey de mi corazón. Y también el autor de Hebreos nos dice que no solamente es rey, sino que también nos dice que el Hijo es creador eterno. Nos dice que es hijo de Dios, nos dice también que es rey, y ahora nos dice que es rey eterno. En el versículo número 10 dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. El autor de Hebreos le asigna a Jesús esa capacidad creadora, lo mismo que el apóstol Juan, cuando Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Inmediatamente pasa a decir: por él y para él fueron creadas todas las cosas. Por él fueron creadas. Por eso dice en la primera sentencia de Juan 1:1, las primeras palabras de Juan, dice: el verbo existía en el principio. ¿Cuál principio? El mismo del Génesis. ¿Qué dice el Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese principio creador, Jesús estaba creando como creador. Por eso dice aquí el texto bíblico: tú fundaste los cielos y la tierra. Jesús también entonces fue creador. Fue el Hijo creador eterno. Y es eterno porque dice allí precisamente que Él, sus años no acabarán. Y nos habla de la eternidad de Dios, de Jesús creador, porque Él creó la naturaleza. Por eso la naturaleza le obedeció, porque Él era creador de la naturaleza y era Señor de esa naturaleza. Y dice por supuesto allí: los cielos son obra de tus manos. Y dice el texto bíblico allí: ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como vestidura, y como un vestido los envolverán y serán mudados. Y fíjense lo que dice el versículo número 12: pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. No tengo principio de días. ¿Recuerdan a Melquisedec, que era figura de Jesús? No tuvo principio de días ni fin de días. El autor de Hebreos nos quiere decir que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto es Dios. Nos dice también que es Rey soberano con autoridad absoluta. Por eso Jesús, cuando estaba despidiéndose en Mateo 28, dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda
toda autoridad como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también es Creador supremo. Cuando creó todo el universo, Jesús estuvo en esa creación con el Padre y con el Espíritu Santo. Y finalmente también dice que Él es eterno, porque no tiene principio de días ni fin de días. Después, el autor de Hebreos nos quiere entonces decir, ya finalmente, Él nos dice que después de haber acabado su obra, fíjense cómo Él les dice, Dios le dijo, ya terminaste tu tarea, lograste la redención humana, ven, siéntate a mi diestra. Y Jesús recuperó la gloria que nunca la perdió, solo se desvistió de ella, como dice el libro de los Filipenses. El que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su gloria eterna. Por eso en la oración al Padre, en Juan 17, Jesús le dice, Señor, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa gloria cuando Él resucitó y ascendió a los cielos y se sentó en las alturas, en la majestad de las alturas, y Dios le dijo, ven, siéntate a mi diestra. Lo logramos, hijo. Sometiste tu voluntad. Este es un libro que nos enseña a nosotros. Y hay algo solamente con lo que quiero concluir. El autor de Hebreos compara para la sociedad judía las cosas que le podían competir a Jesús. Pero estamos en el siglo XXI. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que compiten con Jesús? Mi trabajo, mi negocio, mi familia, mis propiedades, mis estudios. Hay tantas cosas que compiten a Jesús. Y así como un judío podía poner a los ángeles por encima de Jesús, y el autor de Hebreos coloca el orden correcto, así nosotros en el día de hoy podemos estar colocando cosas en nuestras prioridades por arriba y Jesús por abajo. Por eso Dios le dice a Abraham, dame a Isaac, tu hijo, tu único. Quiero saber si yo soy en verdad el primer amor de tu vida. La obra de Dios, el reino de Dios y Dios mismo está requiriendo, necesitando que nosotros tengamos a Jesús en el primer lugar de nuestras prioridades. Porque podemos estar colocando otras cosas. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra empresa, nuestros hijos. Y el autor de Hebreo nos invita, amados hermanos, a que pongamos a Jesús como nuestro primer amor en primer lugar. Dios nos bendiga y siempre le demos la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Démosle un aplauso fuerte a ese Rey que vive por los siglos de los siglos.